Hola a todos, bienvenidos a esta clase sobre los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Mi nombre es Roberto González y voy a presentar en este video las características principales de estos fármacos. Vamos a comenzar con la clasificación, con sus aspectos químicos, pasando después por el mecanismo de acción, la inhibición selectiva de la COX-2, un apartado sobre esto, para después hablar sobre la farmacocinética. En este video se van a presentar las características generales de los AINES. Posteriormente, en videos más adelante, vamos a tratar los efectos adversos de los AINES como clase. Después, en otro video, vamos a tratar los salicilatos, luego ibuprofeno, después los oxicames derivados del ácido propiónico, entre otros. Pero en este video vamos a tratar sus características generales. Comenzando ahora sí con los aspectos químicos de los AINES. Los AINES son un grupo heterogéneo, químicamente heterogéneo, de compuestos que van a compartir determinadas acciones terapéuticas y efectos adversos. Podemos distinguir en ellos varias clases, como son los derivados del ácido salicílico. Ejemplos de estos son el ácido acetilsalicílico, que comúnmente conocemos como aspirina, y diflucinal. También los derivados del ácido propiónico como naproxeno, ibuprofeno y ketoprofeno. Derivados del ácido acético como ketorolaco, indometacina y sulindaco. Y los derivados del ácido fenilacético, que pudieran ser considerados como un subgrupo de los derivados o una subclase de los derivados del ácido acético. Aquí tenemos a diclofenaco y lumiracoxib. Me gustaría aprovechar este momento para mostrar aquí la estructura de diclofenaco y cómo la estructura nos pudiera ayudar a recordar el nombre. Diclofenaco, el di nos indica 2, clo probablemente nos indica cloro, y al observar la estructura apreciamos cómo existen dos átomos de cloro unidos a este grupo arilo. Y vemos que es un derivado del ácido fenilacético, lo que nos indica que tiene un grupo fenil y un ácido carboxílico, que vemos aquí en el grupo fenilo y el ácido carboxílico, o el grupo carboxilo. También tenemos los derivados del ácido enólico, que también se denominan oxicames, que son peroxicam, meloxicam y fenilbutazona. Después tenemos a las alcalonas, aunque nada más hay uno, la nabumetona, que es un derivado de la naftilalcalona. Y este también es una cetona. Por último tenemos a los compuestos diaril heterocíclicos como celecoxib, valdecoxib y etoricoxib. Aquí también la estructura pudiera resultar útil para recordar a qué categoría o a qué clase pertenecen estos fármacos. Esta es la estructura del celecoxib y vemos aquí el grupo sulfonamida. Pero más que nada, algo que la razón por la que pertenece a esta clase de compuestos diaril heterocíclicos es porque tiene dos grupos arilo, ¿sí? Diaril, y heterocíclicos porque los compuestos cíclicos de este anillo son distintos, de este compuesto, perdón. Ahora, a partir de esta tabla podemos derivar el principio de que todos los AINES son ácidos orgánicos débiles, con excepción de uno, nabumetona, que es una cetona, como hemos visto ya. Entonces, cuando administramos o cuando se administra nabumetona, esta es un profármaco, que una vez que es metabolizada va a pasar a su forma de droga activa, que es ácida. Entonces, todos los AINES, o bien los metabolitos activos de estos, son ácidos orgánicos débiles. También es posible dividir a los AINES, digamos, por clase. Una clasificación que es un poco más amplia es la de los AINES no selectivos, cuando inhiben tanto a la isoenzima COX-1 como a la isoenzima COX-2, y a los AINES COX-2 selectivos, cuando nada más inhiben a esta isoenzima. Como los AINES son ácidos orgánicos débiles, se van a absorber bien por vía oral, van a unirse altamente a proteínas plasmáticas y se van a excretar ya sea por filtración glomerular o por secreción tubular. Además, se van a acumular en los sitios de inflamación en donde el pH va a ser menor. Y para ejemplificar o para aterrizar bien este concepto de la absorción cuando son ácidos orgánicos, vamos a basarnos en esta imagen.
En este caso se nos está representando una droga que tiene un pKa de 4 y pues es un pKa bajo. Si una persona se toma este fármaco, una vez que llega al estómago, vamos a encontrar que el pKa va a ser mayor que el pH. Entonces aquí va a predominar la forma protonada de este ácido débil. Dicho de otra manera, el ácido débil existe en dos formas: en una forma protonada, en la que es liposoluble, y una forma desprotonada, en la que está cargado negativamente el ácido porque se desprendió su protón. Entonces, si pensamos, el pH del estómago es muy bajo, lo que indica que el medio tiene muchos hidrogeniones. Por lo tanto, como ya es suficientemente ácido el medio, el ácido débil no va a desprender su protón, por lo que va a predominar la forma no ionizada, que va a poder difundir libremente a través de la membrana de la mucosa gastrointestinal y va a pasar al plasma. Cuando entra al plasma, el pH va a ser más alto, por lo que va a haber una menor concentración de hidrogeniones, lo que va a favorecer que este ácido débil suelte su protón, quedando el protón y la base conjugada. Y como es baja aquí la concentración de hidrogeniones, se va a favorecer esta desprotonación y va a predominar del lado más alcalino de la membrana este ácido débil. Lo mismo, esto sucede aquí, ¿no? Por eso dijimos, al ser ácidos orgánicos débiles, se van a absorber bien por vía oral. El otro punto es que se van a acumular en los sitios de inflamación, donde el pH es menor. Entonces va a suceder lo mismo. En los sitios de inflamación va a haber un bajo pH, va a predominar la forma protonada, esta va a difundir, va a introducirse a las células, donde va a ejercer su acción y va a quedar allí acumulada. Dijimos, hay AINES COX-2 selectivos y AINES no selectivos. En el caso de los COX-2 selectivos, la mayoría de estos fármacos van a tener una cadena lateral que es relativamente voluminosa, lo que les va a conferir esta selectividad. Y para ilustrar este principio nos vamos a basar en estas dos imágenes. Aquí se nos está mostrando el centro catalítico de las dos enzimas, de COX-1 y de COX-2. Lo mismo aquí. Esto es nada más el sitio catalítico de la isoenzima, que tiene la característica de ser hidrofóbico. Y si nos fijamos entre la diferencia que encontramos entre estas dos, es que COX-2 tiene este bolsillo lateral, tiene mayor espacio, digámoslo así, que la isoenzima COX-1 en su sitio catalítico. Entonces, aquellos fármacos, vamos a utilizar este principio, aquellos fármacos que no son COX selectivos deben de caber tanto en este bolsillo como en este otro. Y aquí tenemos este ejemplo. Aquí podemos observar cómo la estructura del sitio catalítico permite que nada más exista este pequeño espacio para que se anide y para que inhiba un fármaco. Por el lado contrario, en COX-2 cambia un fármaco que es de mayor tamaño. Entonces, si yo quiero nada más inhibir a COX-2, ocupo un fármaco que tenga un tamaño tal que sí quepa en COX-2, pero que no quepa en COX-1. Y en este principio se basa la inhibición selectiva de COX-2. Aquí tenemos dos ejemplos, el de fluorbiprofeno y el de celecoxib. Celecoxib tiene este grupo sulfonamida que está bastante voluminoso, que puede bien introducirse aquí a este bolsillo lateral, pero existe impedimento estérico, existe impedimento por la estructura del espacio de COX-1 que no puede inhibir a COX-1, por lo que existe esta selectividad hacia COX-2. Tanto los AINES COX-2 selectivos como los que son no selectivos generalmente son hidrofóbicos y va a ser esta hidrofobicidad la que les va a conferir características farmacocinéticas que son muy parecidas. Una excepción a esta regla son aspirina y el acetaminofén o paracetamol. Sin embargo, como vamos a tratar más adelante, no consideramos hoy en día a acetaminofén como un AINE propiamente. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción, el principal efecto terapéutico de los AINES va a derivarse de la habilidad que ellos tienen de inhibir la producción de prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima prostaglandina G sintetasa, que conocemos normalmente o comúnmente como ciclooxigenasa. Y a manera de un repaso rápido de esta cascada inflamatoria,
Cuando sucede activación por citocinas o por algún proceso de daño celular, se va a activar una enzima denominada fosfolipasa A2 que va a a escindir al ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana, como fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina. Este ácido araquidónico va a servir de sustrato para las isoenzimas COX, que curiosamente tienen dos funciones. Tienen la función de ciclooxigenasa y la función de peroxidasa. Entonces, lo primero que sucede es que el ácido araquidónico se va a tornar hacia prostaglandina G2. Y así como nos indican estos corchetes, la prostaglandina G2 es muy inestable, por lo que de una manera espontánea o bien por la acción de peroxidasa de la ciclooxigenasa, se va a transformar hacia prostaglandina H2, que va a servir de sustrato para una serie de enzimas que van a terminar sintetizando tromboxano A2, prostaglandina E2, prostaglandina E2 alfa, prostaglandina D2 y prostaglandina I2, que también es llamada prostaciclina. Entonces, cada una de estas productos que resultan del procesamiento del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa se van a denominar prostanoides, y cada uno tiene funciones características. Por ejemplo, la prostaciclina tiene el efecto de vasodilatación y de incrementar la permeabilidad de los capilares. Tromboxano A2 es producido principalmente en las plaquetas por acción de la isoenzima COX-1 y va a tener efecto vasoconstrictor y va a favorecer la agregación plaquetaria, y así cada uno. Entonces, el principal efecto terapéutico de los AINES se va a deber a que van a inhibir este paso, van a impedir la generación de prostanoides y van a frenar así el proceso inflamatorio. Entonces, ya mencionamos que existen dos isoenzimas del COX, de la ciclooxigenasa, pero es importante que conozcamos algunos datos más sobre ellas. Las dos isoenzimas son COX-1 y COX-2. COX-1 se va a expresar de una manera constitutiva en la mayoría de las células, y es esta enzima la que es la fuente predominante de prostanoides para funciones de housekeeping celular, o aquellas funciones que son constitutivas, o podemos considerarlas funciones homeostáticas celulares. Por ejemplo, la citoprotección del epitelio gástrico, en que va a incrementar la producción de moco gástrico, va a incrementar la producción y la secreción de bicarbonato que va a proteger a este epitelio. Por su parte, la COX-2 es una isoenzima que es inducida. Esta no se expresa siempre y es inducida por estrés de rozamiento o cizallamiento de los componentes de la sangre con los vasos sanguíneos y por citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, TNF-alfa, entre otras. Entonces, como esta enzima es inducida por estos procesos que podemos considerar los inflamatorios, se considera que es la isoenzima COX-2 la que es la fuente principal de prostanoides durante los procesos inflamatorios y durante el cáncer, de tal manera que al inhibir a esta isoenzima estamos inhibiendo la cascada inflamatoria, pero dejando íntegras las funciones homeostáticas. Sin embargo, si hacemos una inhibición indiscriminada, si inhibimos tanto COX-1 como COX-2, vamos a quitar tanto los prostanoides inflamatorios como los que tienen función homeostática. Y va a ser esta inhibición la que nos va a explicar la mayoría de los efectos adversos que se relacionan con esta clase de fármacos. Las isoenzimas COX son dímeros, son homodímeros en cuanto a su secuencia y son heterodímeros en cuanto a su conformación y su función. Es decir, aquí tenemos la representación de la isoenzima COX integral, ¿no? Vemos que hay un dominio que está anclado a membrana, dominio extracelular y hay otro tipo de dominios, ¿no? Pero lo más importante es que está formada una enzima COX por dos monómeros o dos subunidades. Una subunidad catalítica en la que va a entrar el ácido araquidónico y va a salir prostaglandina H2, y hay un dominio alostérico que tiene función reguladora. Entonces, son homodímeros porque si vemos la secuencia de aminoácidos de ambos monómeros, esta va a ser igual, pero van a ser heterodímeros porque cada uno va a cumplir una función diferente. Entonces, la mayoría de los AINES van a inhibir a esta subunidad, a la subunidad catalítica. Pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando naproxeno y fluorbiprofeno inhiben a la COX-2, la inhibición va a tener lugar principalmente en la subunidad alostérica. Y conforme vamos avanzando y vamos viendo las clases de fármacos, vamos a ir viendo dónde actúa cada uno.
Y vamos a poner el ejemplo para empezar de la aspirina. La aspirina va a acetilar covalentemente a la subunidad catalítica de las COX y va a inhibir irreversiblemente su actividad. Entonces aquí tenemos la isoenzima COX-1 y esta es la estructura de la aspirina. Y lo que va a suceder es que aspirina va a entrar por el túnel hidrofóbico y va a acetilar a la serina 529. Esta acetilación va a obstruir la entrada del ácido araquidónico y por lo tanto se va a impedir la función de ciclooxigenasa. Entonces no vamos a poder producir prostaglandina H2, que es precursora de prostanoides. Frenamos así la cascada inflamatoria. Ahora, ¿qué tanto duran los efectos de la aspirina? Va a depender de la tasa de recambio de las COX en los distintos tejidos. Es decir, va a depender de qué tan rápido el tejido sintetice nuevas ciclooxigenasas para que tomen el lugar de las que ya se encuentran inhibidas por la aspirina. Debido a que la inhibición aquí es irreversible. Esto es particularmente importante en las plaquetas, debido a que estos son fragmentos celulares que al ser anucleadas, su síntesis proteica se encuentra muy limitada. Y una vez que la plaqueta ya es una plaqueta como tal, no va a poder sintetizar nueva ciclooxigenasa 1. Entonces, aquella COX que se inhibió por la aspirina ya es inútil. La plaqueta no va a tener ya la función que normalmente tiene de producir tromboxano A2 y de participar en la agregación plaquetaria. En el caso de la COX-1 mencionamos que esta acetila el residuo de serina 529 en el túnel hidrofóbico. En el caso de COX-2 esto es un poco diferente. Aquí la acetilación se lleva a cabo en el residuo de serina 516, que es un residuo homólogo al de la COX-1. Entonces, al hacerse esta acetilación, también va a haber inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa. Pero además, la COX-2 que está acetilada va a sintetizar a 15-HETE, que se ha visto, por lo menos in vitro, que puede ser metabolizada hacia lipoxina A2, que tiene actividad antiinflamatoria. Pero esto no es del todo claro en los procedimientos que se han hecho in vivo. Ahora, inhibición selectiva de la ciclooxigenasa. Ya hablamos un poco sobre esto. La razón por la que se buscó inhibir de una manera selectiva a la isoenzima COX-2 es que el usar los AINES de una manera crónica van a traer problemas gastrointestinales. Entonces, el razonamiento fue el siguiente. Bueno, si COX-1 es constitutiva, siempre se expresa y tiene efectos fisiológicos, y COX-2 es la que tiene propiedades proinflamatorias o la que se induce en un proceso inflamatorio, si inhibimos a COX-2 y dejamos libre a COX-1, nos quedamos con los efectos benéficos de las prostaglandinas o de los prostanoides e inhibimos las cascadas inflamatorias. Y fue lo que hicieron. Entonces, inicialmente se aprobaron 6 COXIBs para uso clínico: Cele, Rofe, Valde, Etori y Lumiracoxib, además del profármaco de Valdecoxib que se llama Parecoxib. Sin embargo, la mayoría han sido retirados del mercado o bien se les ha restringido su uso debido a que tienen un perfil cardiovascular adverso, que vamos a tratar más adelante. Ahora, los AINES que fueron creados o sintetizados de una manera selectiva para COX-2 no son los únicos que presentan selectividad, sino hay otros AINES que son más antiguos que presentan una cierta selectividad por COX-2 que es parecida a la celecoxib. Ejemplos de estos son el diclofenaco, el etodolaco, meloxicam y nimesulida. En cuanto a las características farmacocinéticas de estos fármacos, los AINES se van a absorber rápidamente por vía oral por el mecanismo que explicamos ya. Por lo mismo, el consumo de alimentos va a poder retardar un poco su absorción y disponibilidad sistémica, al igual que los antiácidos, que van a retrasar su absorción de una manera variable. En cuanto a la distribución, la mayoría se va a unir de una manera extensa, de un 95 a un 99% a proteínas plasmáticas, usualmente la albúmina. Esto es importante en aquellas condiciones que van a disminuir la concentración de proteínas plasmáticas, ya que va a haber una mayor fracción de fármacos libres porque no va a haber suficientes proteínas plasmáticas, pudiendo favorecer que aparezcan efectos de toxicidad.
Los AINES además tienen la capacidad de desplazar a otras drogas si compiten por los mismos sitios de unión proteica. Entonces esto va a ser importante cuando nos vemos el tema de interacciones fármaco-fármaco. Cómo los AINES van a poder desplazar de las proteínas a ciertos fármacos, incrementando la fracción libre y favoreciendo efectos de toxicidad. La mayoría de los AINES alcanzan concentraciones suficientes en el sistema nervioso central para ejercer un efecto analgésico central. El ejemplo característico de este es celecoxib, que al ser bastante hidrofóbico, una vez que se administra pasa ávidamente atravesando la barrera hematoencefálica hasta el sistema nervioso central. Ahora, hay veces que se pueden recetar ungüentos que tienen AINES, como puede ser meloxicam, diclofenaco, entre otros. Ahora, el aplicar tópicamente estos fármacos, la razón por la que funciona es la siguiente. Primero, una muy poca cantidad de fármaco que se unta en el cuerpo va a pasar de una manera directa al sitio donde va a ejercer su acción. Más bien lo que sucede es que tras aplicar tópicamente el fármaco, este va a entrar a la circulación sistémica y a través de esta va a llegar al sitio donde va a ejercer su acción, y no propiamente porque pase desde la superficie corporal a su sitio de acción. En cuanto a metabolismo y excreción, las principales rutas en términos generales en la mayoría de los AINES es la biotransformación hepática y la excreción renal. Como ejemplos nada más, vamos a abundar en esto más adelante, acetaminofén, cuando se encuentra a dosis terapéuticas, se va a oxidar en cantidades muy pequeñas a un metabolito que es altamente reactivo, NAPQ1. Esto es muy importante en sobredosis porque sucede lo siguiente. Normalmente el acetaminofén se inactiva tras unión con sulfatos o con ácidos glucurónidos. Pero cuando existe una sobredosis, estas dos rutas se encuentran saturadas. Entonces la única opción viable para biotransformar este fármaco es convirtiéndolo en un metabolito altamente reactivo, el NAPQ1, que puede llevar a muerte celular. Entonces, este es el mecanismo por el que se puede producir toxicidad en sobredosis. También, en cuanto a naproxeno y ketoprofeno, estos se inactivan por glucuronidación y pueden ser hidrolizados de regreso a su forma activa cuando el metabolito no se elimina eficientemente debido a insuficiencia renal o a una competencia con otros fármacos por la excreción renal. Es decir, naproxeno o ketoprofeno se biotransforman en hígado. Si una vez que se encuentran glucuronidados no se eliminan por el riñón, por la razón que sea, van a incrementar las concentraciones de fármaco libre una vez más porque tras volver a pasar por el hígado se les elimina el ácido glucurónido y pueden dar efectos de toxicidad. Ahora, estos dos puntos son muy importantes. Primero, en general los AINES no están recomendados en enfermedades hepáticas o en enfermedades renal avanzadas. Y los AINES, es importante lo primero, ¿no? Lo segundo, los AINES usualmente no se eliminan por hemodiálisis debido a que se unen de una manera extensa a proteínas. La única excepción de esta regla es el ácido acetil salicílico, debido a que la unión de la aspirina a proteínas es nula, es prácticamente nula. Por lo tanto, sí puede eliminarse por hemodiálisis. Entonces, adelanto un poquito. La aspirina no se une a proteínas, pero una vez que lleva a cabo su efecto y que se encuentra acetilada, que acetiló a la COX-1 o que fue desacetilada en el hígado, queda el metabolito que es el ácido salicílico, y este ácido salicílico sí se une altamente a proteínas, pero la aspirina como tal no. Los usos terapéuticos que se dan a estos fármacos se basan en tres principios. Primero, en que los AINES son antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, con la excepción de acetaminofén, que este es un punto importante. El acetaminofén sí es un antipirético y sí es un analgésico, pero carece en gran medida de actividad antiinflamatoria, por lo que estrictamente no puede ser considerado un AINE. Los usos terapéuticos son pues para tratar inflamación, particularmente en aquellos desórdenes reumáticos o desórdenes musculoesqueléticos. Ayudan tanto para reducir el proceso inflamatorio y con ello disminuir el dolor. Se pueden utilizar en desórdenes como artritis reumatoide, osteoartrosis, espondilitis anquilosantes y artritis gotosa. Y algo importante es que los AINES, lo que sucede es que las prostaglandinas favorecen o sensibilizan a los nervios periféricos a
estímulos del dolor, y no es probablemente que las prostaglandinas causen dolor, sino que sensibilicen a los nervios a que sientan dolor. Entonces, al inhibir nosotros la síntesis de prostaglandinas, se elimina esta sensibilización, reduciendo así la sensación de dolor. Por lo mismo, se puede utilizar en dolor, especialmente o particularmente en el dolor que es de tipo inflamatorio, que va desde leve a moderado. Se pueden administrar junto con opioides para reducir así la dosis que se necesita de opioides para alcanzar un efecto analgésico. Tipos de dolor inflamatorio en el que son útiles son en el dolor postoperatorio y en el dolor de las enfermedades reumáticas. Además, algo importante es que los AINES no tienen un efecto analgésico sobre las vísceras huecas, con la excepción del dolor de la menstruación, debido a que el cólico menstrual que suscita el dolor es dependiente de las prostaglandinas que se sintetizan en el endometrio. Entonces, al inhibir a la síntesis de prostaglandinas, se elimina el dolor menstrual. También puede utilizarse en el caso de migraña, particularmente cuando va de leve a moderada, y son particularmente útiles los AINES cuando se utilizan junto con antieméticos y antagonistas del receptor de 5-hidroxitriptamina. Pues no vienen siendo útiles en el caso del dolor neuropático. Son útiles también como antipiréticos, pero pues se les prefiere reservar, así en términos generales, para aquellos pacientes en los que la fiebre pudiera ser deleteria o que trajera un beneficio significativo. Se pueden utilizar también en el neonato para cerrar el conducto arterioso que se encuentra permeable, y de la manera contraria, cuando se administran análogos de prostanoides a un neonato que tiene conducto arterioso permeable, este se mantiene permeable. Por último, se puede utilizar a los AINES, pero más que nada el único que se utiliza, el que tiene sus efectos comprobados, es la aspirina, como prevención secundaria de eventos cardiovasculares. En este caso, sí se encuentra bien establecido que la aspirina tiene un efecto de prevención secundaria en un paciente que ya padeció un infarto agudo del miocardio, en un paciente que ya tuvo un evento vascular cerebral trombótico isquémico, pero es importante hacer la distinción que la AJA, por lo menos el Colegio Americano de Cardiólogos, no recomiendan hoy en día, 2019, el uso de aspirina como prevención primaria. Nada más se reserva para aquellos casos en los que el paciente se encuentra entre 40 y 70 años, que tiene un riesgo muy alto de padecer eventos cardiovasculares y que no tiene un riesgo incrementado de sangrado. Debido a que no se recomienda cuando el paciente tiene más de 70 años, no se debe dar de manera rutinaria. Tampoco se recomienda cuando el paciente se encuentra en un adulto de la edad que sea, pero que tenga un riesgo incrementado de sangrado, tampoco se les debe administrar. Otros usos clínicos que se tienen son el de la mastocitosis sistémica, que es un trastorno en el que existe un exceso de mastocitos en piel, en tracto gastrointestinal, en médula ósea, en todos los tejidos prácticamente. Y la lógica es la siguiente: cuando un mastocito se activa por el entrecruzamiento de los receptores, por la inmunoglobulina E, la secreción de sus sustancias se da en dos fases. Existe una fase inmediata en la que los mastocitos se degranulan y liberan aquellos mediadores que ya estaban preformados, como la histamina, como proteasas, que empiezan a producir, pues a amplificar un proceso inflamatorio. Pero una vez que se degranulan los mastocitos, comienzan a sintetizar mediadores lipídicos, como las prostaglandinas, como tromboxanos, ¿sí? Leucotrienos, particularmente la prostaglandina D2 es aquí importante. Entonces, lo que se busca hacer aquí en la mastocitosis sistémica es que al administrar los AINES vamos a inhibir la síntesis de prostaglandina D2. Entonces vamos a eliminar bastante de los efectos que tienen esta enfermedad, como el que exista rubefacción facial, que exista angioedema, hipotensión, entre otros. Sin embargo, es importante que si el paciente se le va a administrar un AINE, que se le inicie primeramente terapia con antihistamínicos. Primero, el antihistamínico se debe de dar porque a veces cuando se administra un AINES se lleva a la desgranulación de los mastocitos que liberan histamina y pueden causar angioedema. Entonces, si antes al paciente se le da un antihistamínico, sucede la degranulación, no va a haber mayor problema. Entonces es algo que hay que tener en cuenta.
Otro uso clínico es que los AINES incrementan la tolerabilidad de la niacina o del ácido nicotínico. Se utiliza para tratar pues, la dislipidemia en general. Pero el problema es que cuando se utilizan dosis altas sucede rubefacción facial porque se incrementa la síntesis de prostaglandina D2 en la piel. De tal manera que si administramos los AINES vamos a inhibir dicha producción y vamos a mejorar la tolerancia de la niacina. También se puede utilizar el síndrome de Bartter, que es un grupo de trastornos que son bastante raros, bastante infrecuentes, que tienen predominancia en el riñón. Existen mutaciones en transportadores como transportador sodio-potasio 2-cloro, en la proteína bartina, en una chorro de cosas. Pero lo importante que hay aquí es que existe una alcalosis metabólica hipoclorémica hipocalémica. Y existe una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular y un incremento en la inducción de la isoenzima COX, incrementando la síntesis de prostaglandinas. Entonces, para tratar aquí a este síndrome, para mejorar las características bioquímicas de dicha alcalosis y mejorar también los síntomas que se presentan, porque se presenta diarrea, debilidad muscular, otras cosas, se recomienda administrar particularmente indometacina, hacer una reposición de potasio y administrar espironolactona, lo que nos va a mejorar, pues, una vez más, el perfil bioquímico y los síntomas del paciente. Por último, un efecto bastante particular es que se pueden utilizar los AINES, particularmente la aspirina, en la quimioprofilaxis del cáncer. Se ha demostrado en distintos estudios epidemiológicos que la administración diaria de aspirina reduce en un 24% la incidencia de cáncer de colon. Se piensa que es porque parece inducir la apoptosis de las células tumorales, pero pues es lo que han revelado varios estudios. Como el video ya está suficientemente largo, en el siguiente video es donde vamos a tratar los efectos adversos de los AINES como grupo, de los AINES en general. También vamos a tratar muy brevemente cuál es el uso en el paciente pediátrico y en el paciente geriátrico de estos fármacos. Y después de ese video vamos a empezar con los videos en los que se va a tratar a los salicilatos, a los derivados del ácido propiónico, a los derivados del ácido enólico, así a cada una de unas clases. Vamos a hacer videos especiales para cada uno. Esto es todo por el momento. Les agradezco su visita, y si desean también dejar la recomendación de algún tema que se les gustaría que trataran, pues con mucho gusto se revisa el tema y subimos el video. Una vez más, gracias.